Esto pasó hace un par de meses. Yo no era un experto en salir, pero había estado en ese bar, La Esquina Olvidada, varias veces desde que me despidieron del taller de autos. Los días se mezclaron entre el ruido de las cervezas y las charlas apagadas en las mesas del rincón. A menudo me sentía atrapado en una melancolía que llenaba el aire del lugar, como si todos allí estuvieran escondiendo algo. Una noche me senté solo, con una cerveza en la mano. Solo quería alejar mis pensamientos oscuros. Las paredes desgastadas parecían absorber los lamentos de quienes pasaban por allí. Las luces tenues me hacían sentir un poco más ligero, aunque no sabía si eso era bueno o malo. Entonces sentí una presencia a mi lado. Era el compadre, un viejo amigo de la infancia que no había visto en años. No sabía si estaba soñando cuando se me acercó. «Diego, ¿tienes un minuto?», me dijo en un susurro. Su rostro estaba más marcado, pero sus ojos oscuros parecían mirar más allá de mí. No sé por qué decidí escucharlo, pero sentí un aire de misterio que no podía resistir. Hablamos un rato y de repente él propuso un trato extraño. Dijo que podía ofrecerme lo que necesitaba, una oportunidad de redención. Creo que en ese momento estaba tan desesperado que acepté sin pensarlo mucho. Las semanas siguientes me sorprendieron. El mundo a mi alrededor cambió de formas raras. Comencé a recibir llamadas de trabajo, algunas que nunca imaginé. La gente en la calle parecía sonreírme más a menudo. Sin embargo, en el fondo había algo extraño. El compadre aparecía de repente, recordándome el pacto, como si sus intenciones fueran más siniestras. «Recuerda que esto tiene un precio», me dijo una noche, con una voz fría que me hizo sentir incómodo. Mi corazón latía más rápido cada vez que lo veía. No sabía si estaba dispuesto a pagar por lo que había logrado. Intenté alejarme de él, pero cada vez que lo hacía, una sombra oscura se cernía sobre mí. Comencé a escuchar murmullos en mis sueños, ecos de risas distantes. La gente a mi alrededor actuaba de manera extraña, como si supieran más de lo que decían. Me sentía atrapado en un laberinto sin salida. Una noche en el bar, cuando el silencio era casi palpable, lo vi de nuevo. Estaba ahí, observándome. Sus ojos brillaban en la penumbra y dio un paso hacia mí. «¿Te gustaría ver lo que puedes conseguir si cumples con mi parte del trato?», preguntó, su voz suave como un susurro helado. «No estoy seguro», pensé, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Era imposible ignorar esa sensación que me decía que había algo más, que el pacto había despertado algo oscuro en mí. Entonces preguntó, «¿Por qué no lo intentas?». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde fuera. El bar se sumió en un silencio espeluznante. La niebla se asentaba sobre la esquina olvidada, y ya no sabía si lo que había elegido era el camino correcto. Capítulo 2. Me quedé paralizado en la barra, el alarido resonando en mi cabeza mientras mi cerebro intentaba procesar lo que sucedía. Nadie en el bar se movía. Las miradas estaban fijas en el lugar donde había escuchado el grito, como si la oscuridad misma se hubiera tragado la luz. El compadre se mantuvo en pie, con una sonrisa cínica que me heló. «Ese sonido», dijo, inclinándose hacia mí, «¿la escuchaste? Es solo el comienzo». Mis manos sudaban sobre la cerveza fría. La niebla se filtraba por la puerta, y de repente la atmósfera se volvió densa, casi palpable. No podía simplemente dejar pasar esto. Algo no encajaba. Había una energía maligna en el aire que me hizo sentir vulnerable. Decidí enfrentar a mi amigo, o lo que había sido una vez. «¿Qué has hecho?», pregunté, sintiendo que la voz temblaba. Era más una declaración que una pregunta. La festiva charla del bar se había esfumado, y ese silencio era un grillete. El compadre dio un paso atrás y se cruzó de brazos, su rostro distorsionado por un placer inquietante. «No he hecho nada, Diego. Solo te he mostrado la puerta. Tú eres quien decide si vas a entrar o no».
El diálogo me pareció un juego cruel, pero al mirar a mi alrededor vi a los presentes que estaban en mi misma sintonía. Sus caras eran sombras, desdibujadas y temerosas. Las risas que solían sonar ahora resonaban con ecos distantes, como risas de un fiestón en otro tiempo. De repente sabía que no podía quedarme ahí. Miré hacia la salida, pero mi cuerpo se resistió a moverse. Había algo fuera, una neblina oscura que cubría el mundo exterior. En ese momento, el sonido vino de nuevo, un murmullo indescriptible. Era como si el bar mismo respirara, un susurro que me invitaba a quedarme. ¿Vas a salir corriendo justo cuando las cosas se ponen interesantes?, preguntó el compadre, acercándose. Su aliento frío me golpeó como un viento gélido. Sabía que ese trato que había hecho iba más allá de un simple trabajo. Sentí que me había comprometido a algo más grande y aterrador. Mi mente estaba en conflicto. Era una oportunidad, sí, pero a un costo que aún no podía entender. No es solo un trabajo, dijo él, iluminando mis dudas. Es un camino hacia el poder, y eso requiere sacrificios. Entonces, un hombre irrumpió en el bar. Su rostro estaba empapado de sudor y miedo. A medida que avanzaba tambaleándose hacia nosotros, exclamó: «¡Alguien está en la calle! ¡Es algo horrible!». En ese instante, la atmósfera se cargó de urgencia. Los ojos de los demás se enfocaron en el nuevo, y el compadre sonrió como si todo estuviera saliendo según su plan. Decidí que ya no quería ser un peón en su juego. «Necesito salir de aquí», dije firmemente, pero no era solamente un deseo, era una necesidad urgente. El compadre movió la cabeza lentamente, mirándome con una mezcla de diversión y advertencia. «Recuerda, Diego, hay cosas peores que quedar atrapado en un bar. Hay secretos aquí afuera que desearías no haber descubierto». El tipo continuaba gritando, ahora casi enloqueciendo, y un escalofrío recorrió mi espalda. La salida se veía cada vez más lejana, mientras una sombra se acercaba desde la niebla. No he venido tan lejos para rendirme, pensé, pero el miedo comenzaba a calar en mí. Y en ese momento supe que debía moverme, y rápido. Capítulo 3. Me forcé a moverme. Con un movimiento decidido, empujé a la multitud que se había congregado alrededor del hombre asustado. Sus ojos estaban desorbitados, reflejando un terror que nunca había visto. Me sentí atrapado entre una creciente tensión y el impulso de salir. «No querrás ver lo que hay ahí afuera», gritó, pero no me detuve. Dar la espalda a la creciente oscuridad ya no era una opción. Crucé la puerta y la niebla envolvió por completo mi cuerpo. Era como si una mano helada me atrapara, tirando de mí hacia la penumbra. A medida que mis ojos se ajustaron a la oscuridad, escuché el murmullo de la ciudad, claro y aterrador. Las calles estaban desiertas. La luz de las farolas apenas iluminaba el pavimento húmedo. Podía sentir el miedo en el aire. Había algo en la atmósfera que vibraba con una energía inquietante. No podía escapar del pensamiento de que había sido un error salir, pero ya no había vuelta atrás. Un movimiento a mi izquierda me hizo girar. Ahí estaba la sombra, tomando forma. Apenas era una figura, como si un trozo de oscuridad se hubiera desprendido de la noche misma. Mi corazón latía con fuerza. «¡Diego!», gritó el compadre desde el bar, su risa resonando como un eco burlón. La puerta se cerró de golpe tras de mí, y supe que ya no había opción de regresar. «¿Qué es eso?», exclamé, sintiendo que todo mi valor se desvanecía. La figura se movió, acercándose. «Es el comienzo», susurró, una voz que me heló por dentro. No podía distinguir a la criatura, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Empecé a retroceder, mis pies tropezaban con el pavimento. No debía haber salido. No podía afrontar lo que había afuera, y mi mente luchaba contra lo que había escuchado en el bar.
De pronto, la figura lanzó un grito que resonó en la calle desierta, una mezcla de ira y dolor. Mi instinto de supervivencia me empujó a correr. Sin pensar, enderecé rumbo por una calle lateral, mis pasos resonando contra el adoquinado. Pero el sonido de mis pasos no era el único ruido. Algo me seguía en la oscuridad, una presencia que parecía absorber la luz misma. Mi respiración se volvió rasposa y el pánico comenzó a tomar el control. Corrí sin importarme hacia dónde, solo quería alejarme de aquello. En el fondo, sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía. Pero algo dentro de mí insistía en que debía descubrir la verdad. Al girar otra esquina, me encontré frente a un callejón sin salida. La calle se estrechaba, y la niebla y la sombra parecían cerrar el espacio. Era una trampa. Entonces escuché un susurro. Era la voz del compadre, clara como el cristal. Te dije que había cosas afuera que desearías no haber descubierto. Este es solo el principio, amigo. El terror se apoderó de mí cuando vi a la sombra avanzar lentamente, como si disfrutara de mi miedo. En un instante de claridad me di cuenta de que no solo enfrentaba a esa criatura, sino a una decisión. ¿Voy a quedarme para enfrentar esto?, me pregunté mientras la oscuridad se acercaba más. Y entonces la sombra se abalanzó hacia mí. No había más tiempo para pensar. Tenía que actuar, y rápido. Capítulo 4. El impulso de correr tomó control de mi cuerpo. Giré en redondo, pero en lugar de encontrar una salida, chocando contra la pared fría del callejón, me di cuenta de que tenía que ser astuto. Esa sombra no podía ser solo una bestia. Había algo más, algo que no entendía. Sin pensarlo 2 veces, me agaché y busqué en el suelo. Mis manos encontraron un trozo de metal oxidado, tal vez una tapa de un bote o un viejo señalador. Lo levanté como si fuera mi única esperanza, y mientras lo sostenía con fuerza, esperé. La sombra se acercó, llevándose la niebla a nuevas alturas. Su contorno se definía más a cada segundo, mostrando rasgos que se asemejaban más a un ser humano que a un monstruo. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Por qué viniste?», preguntó con una voz que parecía pulsar en el aire. Era casi musical, pero llena de un eco de muerte que reverberó en mi pecho. Tentado de contestar, mi lengua se sentía como plomo. Entonces, de repente, una idea se encendió en mi mente. El compadre. Recordé su advertencia. Quizás había algo más en su risa burlona, una pista que no había captado. «¡Aléjate de mí!», grité, haciendo un gesto con el trozo de metal, aunque no estaba seguro de que sirviera de algo. La sombra se detuvo unos pasos antes de llegar hasta mí, observándome con esos ojos que centelleaban como el fuego. «No soy tu enemigo, Diego», susurró. «Eres más valiente de lo que crees, pero el miedo te ciega. ¿Por qué no te unes a mí?». La oferta me sorprendió. ¿Unirme a ella? No sabía si estaba preparado para eso. Mientras pensaba en la propuesta, sentí que la niebla envolvía mis pies como cadenas. La sombra, al ver mi vacilación, sonrió. «Lo que buscas está más allá de esta vida. Las respuestas que buscas no se encuentran en los murmullos de un bar, ni en la seguridad de tu mundo. Ven». Me quedé paralizado, la confusión invadiéndome por completo. Reflexionando sobre esa extraña revelación, no podía ignorar que había algo tentador en sus palabras. ¿Qué podría significar más allá de esta vida? ¿Qué respuestas tenía la sombra para mí? Cuando finalmente hablé, mi voz sonó como un susurro. «¿Qué es lo que sabes?». La figura se inclinó como si compartiera un secreto. «Todo lo que has vivido, tus dudas, tus errores, puedo ayudarte a cambiarlo.
Todo lo que tienes que hacer es dar el primer paso. El tiempo parecía detenerse. A mis espaldas el callejón se había tornado aún más oscuro, como si el vacío mismo estuviese esperando mi respuesta. La sombra se acercó, y aunque el frío me atravesaba, había algo en su presencia que me resultaba cautivador. Sin saber si cometía un error inminente, extendí la mano, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad atravesando mi ser. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, un arrastre que rompió el nexo que comenzaba a formarse. La sombra se detuvo al instante, mirando hacia atrás. «No estás solo aquí, Diego», gritó, mientras una tercera presencia rompía la niebla con un grito aterrador. De pronto, la realidad se desmoronó a mi alrededor, y comprendí que las decisiones nunca son simples. Ya era hora de enfrentar las consecuencias de mi curiosidad, pero no estaba seguro de si estaba preparado para lo que vendría a continuación. Capítulo 5. El grito resonó como un eco en mi mente, haciendo que todo lo que me rodeaba se volviera borroso. En un instante, la sombra y su oferta se desvanecieron momentáneamente, y un sentimiento de pánico me invadió. Era la voz del compadre. Sabía que ese sonido se asociaba con problemas, y ahora estaba aquí, arrastrando su pesadez entre la niebla. Me giré, dándome cuenta de que no era solo un ruido, era un movimiento, una presencia amenazante. Podía distinguir la figura del compadre entre la oscuridad. Su mirada se centró en mí con una mezcla de preocupación y curiosidad. La niebla se disipó un poco y pude ver su mirada intensa. «¿Qué estás haciendo aquí, Diego?», preguntó, su tono de voz bajo pero firme. Mi corazón se aceleraba. Yo apenas podía hablar. La sombra, que parecía ser un puente a un mundo desconocido, ahora se mantenía a la expectativa, aunque aún podía sentirla cerca, como un depredador al acecho. Tragué con fuerza intentando encontrar las palabras. «No lo sé», murmuré. Estaba sirviéndome un trago y, de repente, apareció. El compadre se acercó lentamente. Sus ojos nunca abandonaron los míos. Él sabía más de lo que parecía. «No puedes confiar en ella, Diego. No hay respuestas allí, solo maldición». Mordí mi labio, recordando cada palabra que la sombra había dicho. Era una lucha interna. Me quemaba el deseo de saber más, de comprender lo que realmente era, pero el temor también pesaba en mí. «¿Qué sabes de ella?», pregunté, sintiéndome vulnerable. «Es un susurro. Te seduce con promesas vacías, Diego. Ha tomado muchas formas a lo largo de los años. La gente cree que tiene las respuestas que buscan y terminan perdiéndose». La sombra pareció agitarse, y yo sentí una punzada de traición al pensar que mi curiosidad podía haberse convertido en una trampa mortal. Pero el compadre no terminó ahí. «No permitas que te atrape, siempre hay un precio que pagar». Volví a mirar hacia la sombra, ahora más preocupante que antes. ¿Y si podría ayudarme? ¿Y si realmente tiene las respuestas? El compadre frunció el ceño, su expresión se endureció. «Las respuestas que buscas están dentro de ti, amigo, no en la oscuridad». Mientras hablaba, la sombra pareció recobrar vida, acercándose más a mí. Sus ojos ardían, y el aire a su alrededor zumbaba, volviéndose más denso. «¡Diego!», gritó el compadre, quebrando la tensión. Aún así, la sombra sonrió, ampliando su boca en una mueca que combinaba humor y amenaza. Era un dilema difícil, el entrelazado de sombras y luces. Nunca había estado tan cerca de una decisión que podría cambiar mi vida para siempre. No sabía si volver a dar un paso atrás o avanzar hacia la sombra. Entonces, de repente, como si respondiera a mis pensamientos, la sombra comenzó a extender su mano hacia mí, invitándome una vez más. «Diego, ven, este es el momento». El frío envolvió mis sentidos, y el compadre se posicionó entre ambos. «Lo que deseas no se encuentra en sus ilusiones. ¡Sal de ahí!». Sentí que el tiempo se estaba acabando.
Ya no había más opción, y mi corazón latía con fuerza mientras evaluaba mis alternativas. Miré a la sombra y luego al compadre, confundido, presionado entre dos mundos que no entendía. Fue entonces cuando una revelación me atravesó. Tenía que decidir qué camino quería tomar, pero antes de que pudiera ser capaz de elegir, una sombra más oscura se proyectó sobre nosotros. La niebla se espesó de nuevo, y supe que algo mucho más grande se acercaba. La verdadera amenaza estaba al acecho. Una mezcla de ira y determinación se encendió en mí. Aquí estaba, a las puertas de un abismo desconocido. Estaba a punto de descubrir qué significaba realmente enfrentar mis propios demonios. Capítulo 6. La niebla se espesó por momentos, y un murmullo comenzó a emanar de ella, una mezcla de voces que parecían rodearnos como un coro siniestro. Sentía que el compadre y yo éramos el centro de esa tormenta, atrapados en un juego que no comprendía del todo. La sombra, que antes me fascinaba, ahora parecía ser solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. «¡Diego, escucha!», gritó el compadre mientras la marea del frío nos envolvía. «Necesitamos irnos ahora». Su voz tenía la urgencia de quien ha visto lo que realmente acecha en la oscuridad. Sin embargo, mis pies estaban pegados al suelo. La sombra extendía su mano con una paz inquietante. «Ven, Diego, confía en mí». El compadre dio un paso adelante, sosteniéndose firme. «Tú no eres lo que ella piensa que eres. Tienes el poder de elegir. No te dejes llevar por el miedo». Sus palabras resonaban en mi mente, mientras la sombra reflejaba en mis ojos todo lo que había estado buscando. Respuestas, claridad, una salida. Pero por otro lado, sabía que lo que ofrecía era un peligro real. Mi mente estaba en un torbellino. Como si me echara una soga, el compadre me había despertado del hechizo que empezaba a sentir. Finalmente respondí, incapaz de apartar la mirada de la silueta en la niebla. «¿Qué tipo de precio estás hablando, compadre?» «Cualquiera que sea», respondió la sombra. Su risa era un susurro. El aire frío parecía apretar mi pecho. Sentí como si el tiempo se detuviera, la sombra bailando en la oscuridad, mostrando vislumbres de lo que podría ser. «Esto no es un juego. Tienes que luchar contra ella», insistió el compadre, su voz firmemente anclada en la realidad. Con un movimiento que parecía venir de lo más profundo de mi ser, finalmente sacudí la cabeza. No podía dar un paso hacia esa oscuridad. No podía dejar que la sombra se apoderara de mí. La figura se detuvo. El destello en sus ojos se desvaneció momentáneamente. «¡Qué desperdicio, Diego! Olvidas que todo tiene un precio». «No importa», respondí, sintiéndome más firme, aunque el sudor comenzaba a derramarse por mi frente. «No quiero nada de ti». La sombra se convulsionó. Su risa se tornó en un grito agudo que atravesó el aire y retumbó en mi pecho. Estaba furiosa, y sentí que la niebla empezaba a cerrarse alrededor de nosotros, como si una trampa invisible se apretara. «Diego», dijo el compadre, su mirada ahora más seria, «lucha». De repente, la sombra se lanzó hacia mí. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. Sentí que me empujaba hacia el abismo, hacia la nada. Desesperadamente extendí mis manos y, en un impulso, grité, «¡No!». El momento se congeló. En ese instante, algo cambió. Un destello de luz, como un rayo, atravesó la niebla y golpeó la sombra. La figura se desvaneció, gritando, mientras la niebla comenzaba a disiparse. Respiré profundamente y miré al compadre. Estaba listo para enfrentarlo todo, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Sabía que este solo era el principio. «¿Estás bien?», preguntó, entrecerrando los ojos, evaluando mis emociones. «No sé»,
Pero no me dejaré atrapar de nuevo, respondí, sintiendo una mezcla de pánico y determinación. En ese momento comprendí que la sombra quizás no había sido la única amenaza. Algo más acechaba en la penumbra, y me di cuenta de que debía prepararme, porque la lucha apenas comenzaba. Había mucho más que descubrir, y necesitaba saber más sobre el precio real de enfrentar mis demonios. Capítulo 7. La niebla se disipó lentamente, pero el aire seguía cargado de tensión. Aún así, el compadre y yo nos encontrábamos de pie, como si la neblina hubiera sido solo un mal sueño. Pero la verdad era que el eco del grito de la sombra aún retumbaba en mi mente, y no podía sacudir la sensación de que algo más se avecinaba. ¿Lo viste?, le pregunté, apenas capaz de mantener la voz firme. La adrenalina seguía de alguna manera palpitando en mis venas. Él asintió, mirando hacia el lugar donde la sombra había estado. Sí, lo vi, pero eso fue solo un avance. Necesitamos encontrar respuestas antes de que vuelva. No tenía idea de cómo buscar las respuestas que ambos necesitábamos. El miedo me recorría y mis pensamientos se agitaban, llenos de sombras y susurros. El compadre parecía más decidido que nunca. «Quédate cerca de mí, Diego. Hay cosas en este mundo que no debes enfrentar solo», dijo, su mirada fija en lo oscuro aún por venir. Nos dirigimos hacia el bar, el lugar que siempre había sido nuestra zona de confort. Pero en ese momento todo se sentía diferente. Los murmullos de la gente se convirtieron en un fondo distante. Era como si el mundo se hubiera atenazado en torno a nosotros, y nosotros éramos los únicos conscientes del peligro. Al entrar, el olor a cerveza y humo me golpeó, y las luces tenues apenas iluminaban el alma del lugar. Me senté en una mesa donde las sombras parecían más amistosas, pero eso no ayudaba a calmar mi mente. «Diego, hay algo que necesitas saber», comenzó el compadre. Su tono grave me hizo prestar más atención. «Lo que te ofreció esa sombra no es casualidad. Conozco a otros que han hecho pactos como el que ella propone. El precio puede ser devastador, y a veces termina en desesperación o ruina». «¿Y qué pasa con aquellos que dijeron que sí?», pregunté, tratando de comprender, aunque mi estómago se revolvía con cada palabra. Algunos desaparecieron, otros se volvieron sombras de lo que eran. Se les notan las cicatrices, no físicas, sino en su esencia, respondió con voz apagada. Su mirada daba la impresión de haber visto más de lo que podía soportar. En ese momento me di cuenta de que no podría enfrentar la oscuridad solo. No solo se trataba de la sombra, había todo un mundo oculto entrelazado con el nuestro, del que no tenía idea. Una risa burlona me sacó de mis pensamientos. Un desconocido había entrado. Sus ojos oscuros brillaban con una malicia inquietante. Todo el bar pareció helarse cuando su mirada se cruzó con la mía. En sus labios había una sonrisa, pero no era una sonrisa amigable. «Así que el pequeño Diego ha decidido jugar al héroe, ¿eh?», dijo, acercándose con pasos pausados. Su voz era un susurro peligroso. El compadre se tensó a mi lado. Un instante de alerta se encendió entre nosotros. «¿Quién eres?», exigí, aunque mi voz tembló ligeramente. «Alguien que sabe más de lo que te imaginas», respondió el extraño, y en su mirada había un destello de conocimiento oscuro. Sin previo aviso, un brillo en sus ojos me llenó de una inseguridad verdaderamente profunda. «No te sorprendas, Diego. Todo tiene un precio, y a veces es más de lo que estás dispuesto a pagar», dijo antes de girarse y alejarse entre la multitud. Sentí que el frío volvía a invadir mi pecho. Ese encuentro no había sido casual. La sombra estaba más cerca de lo que pensaba, y ahora, con el oscuro desconocido dejándome un mensaje escalofriante, el verdadero desafío había comenzado. Me volví hacia el compadre, y en su rostro vi la misma inquietud que me llenaba a mí. «Lo que sea que esté sucediendo, no tenemos tiempo que perder»,
dijo, y sabía que debía investigar, averiguar más sobre la conexión entre la sombra y ese extraño. Nos pusimos de pie, listos para enfrentar lo que sea que amenazara con cruzar nuestro camino. Había mucho en juego, y ahora sabía que nuestros demonios no solo estaban en la niebla. Con cada paso, mi corazón martillaba con más urgencia. Y en el fondo, la sensación de que las sombras nos acechaban nunca había sido tan real. Capítulo 8. La luz tenue del bar apenas podía competir con la pesadez del ambiente. Mis pensamientos giraban a 1000 por hora mientras atravesábamos un camino que se sentía más como un laberinto. Los murmullos se convirtieron en un murmullo confuso, y el lugar, que antes había sido un refugio, ahora era un campo de batalla contra una amenaza invisible. El compadre iba delante, su figura se movía con una aisladura que contrastaba con la marea de gente que charlaba despreocupadamente. Su determinación me animó, así que seguí sus pasos, pero con cada latido la presión en mi pecho se intensificaba. «¿A dónde vamos?», le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. «A la biblioteca», respondió, sin dudar. Miré a mi alrededor, incapaz de comprender cómo una biblioteca podía ser el siguiente paso en esta locura. «¿La biblioteca? ¿Por qué?», insistí, aún desconectado. «Hay libros antiguos que hablan de pactos y sombras. No podemos ignorar lo que hemos visto», dijo. Su seriedad me hizo entender que no era un capricho. Estaba decidido a descubrir la verdad. Afuera, la noche estaba oscura, como si el cielo supiera de nuestro destino inquietante. Caminamos rápido, la brisa fría envolvía sus palabras en un halo de urgencia. Cada paso me acercaba más a lo desconocido, y las dudas me invadían. Cuando llegamos, la biblioteca estaba prácticamente vacía, salvo por un par de luces que parpadeaban en las esquinas. Nos dirigimos directamente al fondo, donde las estanterías estaban llenas de polvo y olvidos. El silencio era denso, casi abrumador. «Aquí», dijo el compadre, señalando un tomo desgastado en un estante inferior. Lo sacó con cuidado, como si temiera romperlo. Abrí los ojos al ver el título, «Los pactos de las sombras». El corazón me dio un brinco. «¿Y qué dice?», pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. «Aún no lo sé, debemos leerlo», contestó mientras hojeaba las páginas amarillentas. Las palabras danzaban en mi mente y entonces escuché un ruido proveniente de la entrada. Giré la cabeza rápidamente. Una figura oscura se erguía en la entrada. Tenía la misma estatura que el extraño del bar. El aliento se me cortó al darme cuenta de que no estábamos solos. «¿Así que encontraron un libro?», dijo. Su voz resonaba en el silencio como un eco distante. Nos congelamos por un instante, mi corazón latía con fuerza, pero no por la emoción, sino por el terror. El compadre retrocedió un paso, pero no le dejaría solo. «¿Quién eres?», grité, tratando de demostrar valor. «Solo un mensajero», respondió, una risa burlona asomándose en su voz. «Pero sé que están buscando respuestas». «¿Y qué podrías saber tú?», rugió el compadre, su voz retumbando entre las estanterías. «Más de lo que imaginan, pero el conocimiento tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo», contestó, dando un paso adelante. El aire se volvió más pesado, como si las estanterías se inclinaran hacia nosotros. Sus ojos, que reflejaban un tinte rojo, se clavan en mí, abriendo una herida de desconfianza en el fondo de mi ser. Tenía que actuar rápido, o podríamos perder más que un simple pacto. Entonces recordé las palabras que había oído en el bar: la sombra, el desconocido, el precio. «Dinos lo que sabes», me atreví a decir, intentando que mi voz sonara más fuerte de lo que me sentía. El mensajero sonrió, y eso me llenó de inquietud. «¿Están seguros de querer saber? No hay vuelta atrás una vez que decidan. Solo hay peligro en el conocimiento que buscan», dijo, y su risa se mezcló con la sombra que parecía envolverlo.
No tenía idea de lo que pasaría a continuación, pero sabía que ese encuentro nos llevaría a descubrir lo que tanto temíamos. La verdad era más cercana de lo que yo había imaginado, y una decisión se formaba entre mis manos. Ahora, todo estaba en juego. Capítulo 9. El aire en la biblioteca se volvió denso, un silencio aplastante se instaló entre nosotros y el mensajero. Sentía que el latido de mi corazón resonaba como un tambor. El compadre hizo un movimiento para acercarse a mí. Su expresión era de pura determinación, pero también de inquietud. ¿Qué precio?, preguntó, su voz grave y firme. El mensajero inclinó la cabeza, su sonrisa parecía burlona, como si disfrutara de nuestro desasosiego. El conocimiento siempre exige algo a cambio. Recuerden, hay pactos más allá de las palabras. No todos sobreviven a las sombras que despiertan al conocer la verdad, dijo, su mirada fija en nosotros, profundizando mi inquietud. Me dio un escalofrío. Miré el libro en manos del compadre, sus páginas parecían vibrar con una energía silenciosa. No podíamos ignorar lo que había allí, pero ¿a qué estábamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué quieres de nosotros?, interrogó el compadre, irrumpiendo en mis pensamientos. Su disposición a enfrentarlo me dio un respiro, pero las palabras del mensajero sonaban como un eco. Todo tiene un costo, y a veces, pedir lo que se desea puede llevar a perder lo que se ama, respondió, como si leyera mis pensamientos. Su voz se volvió un susurro, recorriendo cada rincón de la biblioteca. Ustedes buscan el camino, pero a veces es mejor permanecer en la ignorancia. Fue un momento cargado. Miré hacia las estanterías, donde libros antiguos podían ser la llave para entender lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cuál era la clave? La tentación crecía y al mismo tiempo un profundo temor me envolvía. «Dinos la verdad», le exigí, sintiendo que mi voz había adquirido una fuerza inesperada. El mensajero soltó una risa estruendosa, revelando dientes tan afilados como cuchillos. Cada risa era un eco de advertencia. Un libro puede abrir puertas que jamás quisieron surcar. Las sombras son persistentes, siempre están al acecho, dispuestas a cobrarlo todo, dijo, mientras su figura se hacía más oscura. ¿Están listos para enfrentar lo que ello conlleva? La miré de reojo, sabiendo que la curiosidad del compadre podía llevarnos a un punto sin retorno. La batalla interna era real. ¿Debíamos seguir adelante con esto? En ese instante, un crujido profundo retumbó en la biblioteca, como si las estanterías se quejaran ante la amenaza de las palabras del mensajero. Mi instinto de huir creció, pero había algo atrapante en esa energía. «¿Qué es lo que te ha llevado a este lugar?», me atreví a preguntar sin apartar la mirada de sus ojos rojos. El mensajero se detuvo, su mirada se volvió intensa. «Las historias que ustedes conocen son simplemente el inicio. Lo que buscan va más allá de su comprensión e involucra fuerzas que no pueden manejar», dijo, abriendo sus brazos como si invitara a comprender el abismo que había ante nosotros. Mi mente trató de procesar lo que significaba eso. Me preguntaba si éramos lo suficientemente fuertes para soportar lo que venía, o si el precio sería más alto de lo que estábamos preparados para enfrentar. Entonces, taladrando la atmósfera, la campana del reloj de la biblioteca empezó a sonar. Eran las medianoche. Una nueva sensación de urgencia me atraviesa. Algo se había despertado. «Debemos decidir», dijo el compadre, llevando su mano al libro. Pero antes de que pudiera abrirlo, el mensajero levantó una mano. «Recuerden, jóvenes, que en la noche las sombras son más fuertes que la luz. Avanzar puede ser un viaje hacia lo desconocido.
susurró, y en ese momento comprendí que habíamos cruzado un umbral. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Mi corazón palpitaba por el miedo y la adrenalina. Entonces el mensajero dio un paso atrás, desvaneciéndose poco a poco en la oscuridad del pasillo. «Elige sabiamente» fue lo último que escuché de él antes de que desapareciera. El compadre y yo nos miramos, el silencio se hacía pesado nuevamente. No había vuelta atrás, la verdad estaba ahí, esperándonos. Capítulo final. El silencio en la biblioteca se tornó abrumador, un telón de tensión que amenazaba con caer sobre nosotros. El eco de las palabras del mensajero aún resonaba en mi mente, pero no había tiempo para dudar. Sin poder evitarlo, miré al compadre, buscando su aprobación. Él asintió lentamente, como si supiera que este era un paso que debíamos dar. Con un gesto hizo que el libro abriera sus páginas y un aura inquietante envolvió la habitación. Las letras danzaban ante nuestros ojos, revelando secretos de aquellos que habían hecho pactos con sombras mucho antes que nosotros. Mientras las palabras se desplegaban, sentí una presión creciente sobre mi pecho, como si el conocimiento estuviese intentando abrirse paso. Hablaba de sacrificios, de almas atrapadas en un ciclo de deseos incumplidos y de fuerzas que una vez liberadas nunca se podrían apagar. Pero lo realmente inquietante fue un aviso oculto entre las líneas, el recuerdo de aquellos que habían caído en la trampa. Los nombres, las fechas y las advertencias estaban ahí, claros como el agua. Sabía que el tiempo se extinguía. Algo se estaba acercando, una tensión exacerbada que ni siquiera la luz tenue podría suavizar. «Diego», me dijo el compadre, su voz grave pero sólida, «esto no es un juego. No debemos leerlo sin prepararnos para lo que venga». Antes de que pudiera responder, las luces de la biblioteca titilaron. Las páginas comenzaron a volar como si el propio libro quisiese escapar de nuestras manos. En un arrebato lo cerré, sintiendo que una sombra cargada de ira se alzaba en los confines de la habitación. La sensación de que no estábamos solos volvió a llenarnos. «¡Demonios!», exclamó el compadre, buscando la salida. La sombra se precipitó hacia nosotros desde la penumbra, tomando forma y expandiéndose como una tormenta oscura. El impulso de actuar fue inmediato. Le grité al compadre y ambos corrimos hacia la puerta, pero la niebla comenzaron a brotar, envolviendo nuestra salida. Me giré, notando que las luces ya no latían. Era una oscuridad densa y opresiva, pero debía concentrarme. «¿Y ahora qué? No tengo tiempo para jugar a sus juegos», grité, sintiendo el frío azotar mi cuerpo mientras la figura de la sombra se delineaba más nítida. Sus ojos resplandecían como el fuego, seduciéndome a comprender su naturaleza. De repente recordé las palabras del mensajero: «El conocimiento tiene un precio». No solo podría afectarnos a nosotros, sino a todos los que alguna vez hubiesen pisado este lugar. Entendí que debía hacer algo, debía enfrentar lo que había despertado. «Escúchame», grité hacia la sombra, deteniéndome en seco. La figura se detuvo y sonrió con malicia. «No tengo miedo de ti, ya descubrí lo que eres, lo que buscas, no quiero tus respuestas». Asentí hacia mi amigo, sintiendo que la energía empezaba a converger entre nosotros. Con un esfuerzo conjunto, enviamos nuestras intenciones, nuestra fuerza de voluntad hacia la sombra, y en ese instante algo estalló. La luz empezó a aflorar desde nuestro interior, iluminando la habitación mientras un grito reverberante emergía de la figura. Entonces la sombra comenzó a desvanecerse, intentando retenerse en el lugar. Había librado una batalla, pero no estaba del todo segura de mi victoria. Para mi sorpresa, el libro seguía en mis manos, vibrando intensamente, como si estuviese vivo. Dentro de mí había una mezcla de alivio y confusión, pues no sabía si esto era un final o un comienzo. A medida que la neblina se disipaba y el aire volvía a ser respirable, nos miramos con un entendimiento silencioso.
Sin embargo, las palabras del mensajero persistían en mi mente. Sabía que la sombra podría regresar, quizás ya estaba aquí, y la ambigüedad de mi futuro acechaba. ¿Salimos de esto realmente?, pregunté, el sudor empapando mi frente mientras la biblioteca comenzaba a tranquilizarse de nuevo. El compadre suspiró profundamente. Lo que enfrentamos no se ha ido, Diego, pero lo que aprendimos esta noche podría ser nuestra única arma. Con eso, decidimos salir de la biblioteca, mientras el mundo exterior aún parecía intacto. Aunque la oscuridad había retrocedido, la inquietud persistía. ¿Cuáles eran las verdaderas consecuencias de nuestras elecciones? A veces pienso en si lo que enfrentamos fue real o solo una manifestación de nuestros miedos. Y aunque nunca regresamos a la esquina olvidada, me doy cuenta de que las sombras permanecen en nuestra memoria, esperando a la siguiente oportunidad.